Bien, ya podemos dar comienzo cuando quieran, Seba. Perfecto. Bueno, ya somos más de 45, para que hay gente todavía esperando. Ahí va. Bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo y último webinar del año. Continuación del anteúltimo, valga la redundancia, que era formas de reconocimiento. Hoy nos vamos a abocar al tema que nos había quedado pendiente, que era matrices de equivalencia, un tema que es bastante no complejo, pero sí que requiere especial atención. Por eso lo dejamos abordarlo hoy completamente. Vamos a hacer algunos pequeños retrocesos haciendo referencia al webinar anterior. Para quienes estén viendo este webinar, si lo están viendo en la grabación y no vieron el primero de los webinars de formas de reconocimiento, la primera parte, les recomendamos primero ir a ver ese otro webinar y después venir a ver este. Ahora sí, dirigiéndonos ya para los que estamos formando parte de este Zoom, vamos a dar comienzo entonces a este webinar de formas de reconocimiento que nos va a dar Martín Méndez. Vamos a estar nosotros por cualquier cosa haciendo de soporte, pero te dejamos, Martín, que des inicio al webinar. Perfecto, muchísimas gracias, Eva. Buenos días a todos. Les doy nuevamente la bienvenida a lo que es el último webinar de este año. Y como bien les decía Sebastián, este webinar es una continuación de lo que habíamos empezado a ver el mes pasado, que son las formas de reconocimiento. En el webinar anterior nos habíamos centrado en lo que eran las aprobaciones por resolución y dentro de las equivalencias, cómo otorgar una equivalencia a un alumno en concreto. En este webinar lo que vamos a ver es cómo se administran las matrices de equivalencia. Es un tema bastante complejo, por eso decidimos darle todo un webinar entero para tratarlo, y no se preocupen si cuesta seguirle un poco el ritmo, es un tema difícil. La presentación después va a quedar subida en el micrositio para que ustedes la puedan seguir viendo todas las veces que necesiten y puedan también complementarlo con todo el material documental que tenemos para que este tema quede lo más claro posible. Entonces, lo primero que nos vamos a tener que preguntar es, ¿qué es una matriz de equivalencia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una matriz? Podríamos definir una matriz de equivalencia como aquellos esquemas predeterminados de equivalencia que podemos tener en el sistema. Es decir, aquellos esquemas de equivalencias que ya sabemos que existen en nuestra institución. En toda matriz vamos a tener que definir, por un lado, el origen, aquellas actividades que pueden ser utilizadas como orígenes de las equivalencias, y que puede ser el origen algo bastante flexible, que ya vamos a ver cómo lo vamos a ir definiendo. Y también vamos a tener que definir el destino. El destino es aquellas actividades que pueden ser reconocidas en una matriz. El destino ya va a ser algo más rígido. Siempre el destino va a ser una versión de un plan de estudios. Es algo bien concreto. El esquema de una matriz es como lo que vemos aquí en pantalla. Podemos ver el recuadro grande, que sería la matriz entera. De un lado vamos a tener el origen, que puede ser una propuesta o un plan o una versión de un plan. Y por el otro vamos a tener el destino, que siempre va a ser una versión de un plan. Dentro de la matriz, la misma va a estar conformada por varios grupos. Puede ser en realidad un solo grupo o pueden ser varios. ¿Qué son estos grupos? Los grupos van a ser las equivalencias en concreto que nos va a brindar cada matriz. Por lo general, lo más normal es que en un grupo tengamos una actividad que da origen a la equivalencia y una actividad destino, es decir, la actividad que estamos reconociendo por equivalencia. Pero no necesariamente tiene que ser una equivalencia de 1 a 1. Puede que tengamos en el origen más de una actividad que da origen a la equivalencia, o puede ser que tengamos en el destino más de una actividad que se está reconociendo en este grupo. El circuito de lo que es las matrices de equivalencia
es, por un lado, ver cómo se genera una matriz de equivalencia, luego la aplicación de las mismas, que puede ser una aplicación automática que se produce en determinados momentos, no es que está corriendo el proceso continuamente, sino que es a partir de determinadas acciones se corre la aplicación automática de matrices. Y si no, lo que es la aplicación manual de estas matrices que se puede realizar por 2 vías diferentes. Estos temas son los que vamos a estar abordando a lo largo de esta presentación. Antes de empezar a ver cómo se genera una matriz de equivalencias, podemos definir cuáles son los alcances que va a tener. Y son justamente los alcances que le vamos a definir a la matriz lo que nos va a indicar cuál puede ser el origen de la misma. Los alcances posibles son los que vemos aquí en pantalla. Entre propuestas, entre planes de otra propuesta, entre planes de la misma propuesta, entre versiones de planes o un alcance general. Veamos uno a uno para entender bien cómo es que funcionan estos alcances. Como dijimos, el destino siempre va a ser una versión de un plan de estudio en específico. Bueno, Que vamos ahí va. Te estamos recibiendo un poco mal, Martín. Sí, te estamos escuchando un poco mal. Bueno, se cayó Martín. Martín, ¿me Sí, escuchás? quizás volvé a entrar, Martín, porque ahí no... Salí y volví a entrar. Mientras tanto, retomo yo. Bien. Nos decía Martín, el alcance entre propuestas tiene un origen y un destino. En este caso tenemos el destino Sociología para la versión 1 del Plan 2020 y tenemos como origen la propuesta de historia. Acá podemos seleccionar actividades de todas las actividades del plan. A ver qué... como Martín está compartiendo la pantalla, me quedó... Hola, hola. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahora sí, Martín. Ahí está perfecto, dale. ¿Ahora sí? Genial. Ahora sí. No sé dónde más o menos se cortó. Estábamos hablando de los diferentes alcances que puede llegar a tener una matriz. El primer alcance, la filmina que viene. Perfecto. Como decíamos, entonces, el destino de una matriz siempre va a ser una versión en concreto de un plan. Por eso en el ejemplo siempre vamos a estar mostrando que el destino va a ser la propuesta Sociología, Plan 2020, versión 1 de ese plan. Cuando el alcance es entre propuestas, lo que estamos indicando es que el origen de la matriz va a ser una determinada propuesta. Por ejemplo, en este caso elegimos la propuesta historia como origen. Entonces vamos a poder elegir como origen de las equivalencias cualquier actividad que esté dentro de todos los planes y versiones para la propuesta de historia. En cambio, el alcance que es entre planes de otra propuesta, vamos a tener que seleccionar en el origen una propuesta que sea diferente a la propuesta de destino, es decir, no puede ser Sociología, y un plan de estudios de esa propuesta. En este ejemplo, vemos, por ejemplo, que elegimos la propuesta Historia, Plan 2020. Entonces vamos a poder elegir como origen de las equivalencias cualquier actividad de este plan de estudio. El alcance que es entre planes de la misma propuesta es similar al anterior, pero con la diferencia que acá la propuesta de origen tiene que ser la misma propuesta que tenemos en el destino. Es decir, en este caso serían Sociología, tanto en el origen como el destino, y lo que cambia es el plan. Mientras que en el destino vamos a tener el plan 2020, en el origen vamos a tener el plan 2019, con todas las versiones que podamos tener para ese plan de estudios. Entonces vamos a poder elegir como origen de las equivalencias cualquier actividad que esté para las diferentes versiones del plan 2019. Entre versiones, justamente lo que cambia entre el origen y el destino es la versión. Es decir, vamos a compartir tanto la propuesta como el plan de estudios, que es el plan 2020 de Sociología, pero en el origen vamos a tener las actividades que tenemos en la versión 1 del plan, y en el destino vamos a tener las actividades de la versión 2 del plan.
Y por último, nos queda lo que es el alcance general, que, como el nombre lo indica, es el alcance más amplio. En el alcance general vamos a poder elegir entre las actividades que pueden ser el origen de las equivalencias, cualquier actividad que esté brindando la institución y que tengamos cargada en el sistema. Bien, ahora que ya sabemos un poco cuáles son los alcances que puede tener una matriz y a partir de eso cuál va a ser el origen de las equivalencias, veamos cómo es que generamos la matriz. Para eso utilizamos la operación de administrar matrices de equivalencias, que al ingresar lo primero que vamos a tener que hacer es buscar cuál va a ser el destino, es decir, cuál va a ser la versión de un plan de estudios que queremos tener como destino de nuestra matriz. Para eso utilizamos una herramienta de filtro, se nos van a listar los resultados coincidentes con nuestra búsqueda, y haciendo clic en el icono de la lupa, vamos a poder generar una matriz para esa versión. Cuando hacemos clic en la lupa nos aparece esta pantalla, donde vamos a tener que poner en primer lugar los datos de la matriz, es decir, un nombre con el que la queremos identificar. Opcionalmente podemos ponerle un número de resolución que la vale y una descripción. Y vamos a tener que indicar aquí cuál va a ser el alcance de la matriz entre los alcances que describimos recién. Y obviamente, según el alcance que indiquemos, vamos a tener que decir cuál va a ser la propuesta origen, cuál el plan origen y cuál la versión de origen de la matriz. Una vez cargado eso, tenemos más abajo un checkbox que dice aplicación automática. Ya que, como les adelantamos, las matrices pueden aplicarse de forma automática, sin que nosotros tengamos que estar procesándolas de forma manual. Si queremos que esta matriz pueda ser aplicada de forma automática, entonces tendremos que tildar este checkbox. Y por último, un campo en el que podemos indicar si esta matriz está activa o no está activa. Una vez que ya tenemos cargados los datos principales de nuestra matriz, vamos a tener que ir generando los diferentes grupos donde van a ser cada una de las equivalencias en concreto que van a estar componiendo esta matriz. Para eso vamos a utilizar el botón más verde para ir creando los diferentes grupos. Para cada uno de los grupos que creemos vamos a tener esta pantalla, donde vamos a indicar en primer lugar el nombre del grupo. Opcionalmente podemos poner, de nuevo, una resolución que avale este grupo en concreto. Un campo de traslada nota si queremos que las actividades que se están reconociendo en este grupo trasladen la nota. Y un campo activo si queremos decir que este grupo en concreto esté activo o no, más allá de si la matriz se encuentre activa. Luego lo que vamos a tener que hacer es indicar cuáles van a ser la actividad o las actividades de origen y la actividad o las actividades destino en este grupo. Para eso vamos a contar con una herramienta de filtro, que es la que vemos aquí abajo, y que está dividida en dos solapas. Solapa origen, para buscar las actividades de origen, y solapa destino, para buscar las actividades de destino. Básicamente las dos solapas funcionan de la misma manera, se nos van a listar aquí abajo todas las actividades que pueden ser seleccionadas, ya sean como origen o como destino en la matriz. Vamos a tildar las que queremos agregar con el checkbox, y vamos a tener el botón agregar actividades origen o agregar actividades destino, según la solapa donde nos encontremos, y al hacerlo se nos trasladarán las actividades aquí en esta parte de arriba. Para las actividades origen vamos a tener que indicar, en primer lugar, si traslada nota o no, porque tengamos en cuenta que podemos tener más de una actividad de origen, y tal vez no queremos que sean todas las actividades que tenemos en el origen las que trasladan nota, sino solo algunas. Y tenemos que indicar la condición, es decir, cómo debe estar esta actividad para que se produzca la equivalencia. La condición puede ser o que la actividad esté aprobada o que la actividad esté regularizada. Y tenemos el icono del tacho de basura si queremos eliminar esta actividad del registro de origen. Y para las actividades que agreguemos en el destino del grupo, vamos a tener el checkbox de copiar nota, ya que es el mismo caso que dijimos para el origen. Podemos tener varias actividades en el destino y tal vez no queremos que todas copien notas, sino solo algunas que les tildaremos el checkbox. Tenemos el campo alcance, es decir, cuando se da la equivalencia, cómo queremos que se reconozca esta actividad. Puede ser un alcance total, es decir, se va a reconocer la actividad como aprobada totalmente, o podemos poner que el alcance sea regularidad, es decir, se va a reconocer la actividad solo como regularizada. Y si elegimos como alcance regularidad,
vamos a tener que indicar también si va a tener un vencimiento o no esta regularidad. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante cómo con los parámetros podemos configurar este vencimiento. Y también tenemos aquí en el destino el icono del tacho si queremos eliminar el registro de esta actividad del grupo de destino. Así vamos a estar creando los diferentes grupos que van a componer nuestra matriz. Una vez que tenemos creados todos los grupos, guardamos y ya tenemos creada nuestra matriz de equivalencias. Ahora lo que tenemos que ver es de qué manera la aplicamos. Como decíamos, se puede aplicar de forma automática o de forma manual. La aplicación automática, como decíamos, no es que se aplica en todo momento. No es que cada vez que cerramos un acta, el sistema ve qué matrices hay y las aplica de forma automática. Sino que la aplicación automática se produce en determinados momentos, que son estos dos que mostramos aquí en pantalla. Son, o bien cuando inscribimos un alumno en una nueva propuesta, ahí el sistema ve para qué versión del plan de estudio estamos inscribiendo al alumno, ve qué matrices tienen esa versión como destino y cuáles se pueden aplicar y qué equivalencias se le pueden aplicar de forma automática al alumno. Y el otro momento es cuando realizamos un cambio de plan o de versión de plan, ya sea a un alumno en concreto o a un grupo de alumnos. Ahí nuevamente el sistema ve, ok, para qué versión se estamos corriendo a los alumnos y ve qué matrices existen para esa versión de plan y qué equivalencias se pueden aplicar de forma automática. Esos son los dos momentos en los que las matrices se pueden aplicar de manera automática. Veámoslo entonces con un ejemplo para que quede un poco más claro. Supongamos que tenemos una matriz en la cual tenemos en el origen la propuesta de enfermería y decimos que si el alumno tiene la actividad primeros auxilios aprobada en la propuesta de enfermería, se le va a reconocer para la propuesta de medicina la actividad auxilios básicos. En el caso de que un alumno esté en la propuesta de enfermería y tenga aprobada la actividad de primeros auxilios, si luego ese alumno se inscribe a la propuesta de medicina, ahí la matriz se va a aplicar de forma automática, por lo cual automáticamente, sin que nosotros hagamos nada, se le va a dar una equivalencia para que tenga la actividad auxilios básicos de medicina aprobada. En cambio, supongamos acá que tenemos un alumno que ya se encuentra en las dos propuestas, es decir, ya es alumno de la propuesta de enfermería y de la propuesta de medicina, las está haciendo de forma simultánea. El alumno aprueba la actividad primeros auxilios de enfermería y aquí no se va a aplicar de forma automática la matriz, porque no se está realizando ninguna inscripción a propuesta ni ningún cambio de plan o versión de plan. En ese caso, si queremos que se le dé por aprobada la actividad auxilios básicos, la matriz la vamos a tener que procesar de forma manual. Entonces lo que tenemos que ver ahora es de qué manera es que podemos procesar matrices de forma manual. Y aquí tenemos dos caminos diferentes. Uno es el aplicar las matrices luego de un periodo lectivo o de un turno de examen, y para eso se utiliza la operación de procesar matrices de equivalencia. Y el otro camino es aplicar matrices para un alumno en particular, que para eso se crea un trámite de equivalencia a través de la operación otorgar equivalencias. Veamos la primera opción, que se utiliza a través de la operación procesar matrices de equivalencia para poder procesarlas de forma masiva. Para eso ingresamos en la operación y vemos que es una operación que consta de varios pasos. En el primer paso, lo que vamos a tener que seleccionar en primer lugar es la responsable académica con la que queremos trabajar. Es decir, vamos a estar evaluando actas que correspondan a esa responsable académica. Luego vamos a tener un campo que se llama aplicar matrices por. Y ahí vamos a ver 4 opciones, que son exámenes, regularidades, promociones, cambio de plan de estudios y cambio de versiones de plan de estudios. Concentrémonos primero en estas dos primeras opciones, de exámenes y regularidades y promociones. Lo que vamos a estar indicando acá es qué tipo de actas son las que queremos que evalúe el sistema para ver si puede aplicar matrices. Si elegimos exámenes, el sistema va a estar evaluando actas de examen, por lo cual ahí le vamos a tener que indicar el año académico y el turno de examen del que queremos que evalúe las actas.
En cambio, si queremos que evalúe actas de cursada, elegimos la opción regularidad de promociones, indicamos año académico y nos va a pedir que indiquemos acá el periodo lectivo, y entonces el sistema va a evaluar todas las actas, ya sea de regularidad como actas de promoción, para ese periodo lectivo, y entonces va a ver ahí qué matrices de equivalencia se pueden estar aplicando. Estas otras dos opciones de cambio de plan de estudio y cambio de versión de plan de estudio se utilizan justamente cuando indicamos que nuestra matriz no queremos que se aplique de forma automática nunca. Porque como mostramos anteriormente, cuando hay un cambio de plan de estudio o de versión de plan, siempre es un momento en el que las matrices se evalúan para ver si se aplican automáticamente. Pero si nosotros en nuestra matriz, cuando la creamos, no tildamos el checkbox de aplicación automática, entonces siempre deberemos venir a esta operación, luego de realizar un cambio de plan o de versión de plan, elegir cuál de estas opciones queremos evaluar, y ahí correr el proceso para evaluar la aplicación de matrices en forma masiva. Adicionalmente vamos a tener que indicar acá para qué ubicación o ubicaciones queremos estar controlando las actas. Una vez que tildamos todos estos datos, hacemos clic en el botón siguiente y pasamos al paso 2, en el cual vamos a tener que indicar qué planes de estudios van a ser los que queremos evaluar. Entonces, según lo que llenamos en el dato anterior de responsable académica, ubicación, se nos van a estar listando aquí los diferentes planes de estudio. Vamos a tildar en el checkbox aquellos para los cuales queremos evaluar y aplicar matrices. Y una vez que ya los definimos, hacemos clic en procesar, que nos va a llevar al último paso, donde vamos a estar viendo cómo va avanzando el proceso de evaluación de las matrices y de las actas, y nos va a dar como resultado diciendo cuántas actas fueron procesadas, cuántos alumnos fueron evaluados, y en base a eso, cuántas equivalencias se otorgaron a través del procesamiento de matrices. Eso es para poder procesar de forma manual las matrices en una forma más masiva, es decir, para varios alumnos. Si nosotros queremos dar una equivalencia a un alumno en concreto, aplicando una matriz, entonces para eso tenemos que crear un trámite de equivalencia para ese alumno a través de la operación otorgar equivalencia. Esta operación ya la estuvimos viendo en el webinar anterior, por si la quieren ver más en detalle pueden ir a ver ese webinar. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es llenar los datos de la pestaña de datos principales de la operación, donde vamos a seleccionar el alumno y la propuesta en la que se encuentra, indicar la fecha de otorgamiento de esta equivalencia que le queremos dar, un número de resolución que la vale, y el tipo de equivalencia que le vamos a otorgar. En este caso, un cambio de propuesta. Una vez que llenamos estos datos, vamos a la pestaña de cargar equivalencias, que como vimos en la presentación anterior, aquí contábamos con dos botones. Ya vimos en el webinar pasado cómo funcionaba el botón de nueva equivalencia, en el cual íbamos cargando a mano todos los datos de las equivalencias que le queríamos otorgar al alumno. En cambio, si esas equivalencias, nosotros los datos ya las tenemos cargadas porque pertenecen a una matriz, podemos directamente utilizar el botón de aplicar matrices. Que cuando lo cliqueamos, lo que hace el sistema es ver, ok, para este alumno que se encuentra en determinada versión de un plan de estudios, ¿qué matrices de equivalencia se le podrían aplicar? Entonces nos va a ir listando esas matrices y vamos a tener un checkbox para cada una de ellas que lo tildaremos si queremos aplicar esa matriz. Entonces tildamos las matrices que queremos aplicar, hacemos clic en aceptar y el sistema nos va a estar mostrando entonces cuáles van a ser las equivalencias en concreto que se le va a estar dando al alumno, qué actividades son, qué tipo de equivalencia se le va a dar, con qué nota y con qué resultado. Ahí vamos a poder chequear todos los datos que sean correctamente, hacer las modificaciones que necesitemos, y si está todo correcto, hacemos clic en finalizar y creamos así el trámite de equivalencia para el alumno. Bien, vimos entonces cómo se crea una matriz de equivalencia, en qué momentos y de qué manera se realiza la aplicación automática de las matrices, y también de qué manera podemos procesar de forma manual nuestras matrices. Lo que nos queda ver ahora es cuáles son los parámetros que entran en juego
en todo este circuito. Son varios parámetros, son bastante complejos algunos, y son muy importantes para ver cómo queremos ir configurando este proceso. Así que vamos a ir viéndolo uno a uno. Y antes de entrar a ver cada uno de los parámetros, recordemos cómo es el esquema de las matrices. Que vamos a tener las matrices conformadas por diferentes grupos, y dentro de cada grupo vamos a tener una o varias actividades de origen. Para cada una de esas actividades que dan origen, vamos a tener que indicar con qué condición debe estar la actividad, si aprobada o regularizada, y una o varias actividades destino, en las cuales le vamos a indicar qué tipo de equivalencia va a dar, si una equivalencia total o una equivalencia de regularidad. Teniendo en cuenta este esquema, ahora sí podemos ir a ver cómo funcionan los diferentes parámetros. El primer parámetro, que es el más importante y más general, es equivalencia automática a generar, que básicamente lo que nos está diciendo este parámetro es si queremos que se puedan aplicar de forma automática matrices de equivalencia. Aquí este parámetro vamos a indicar por un sí o por un no. Si ponemos que no, nunca se van a aplicar de forma automática las matrices. Otro parámetro es equivalencia automática ajustar nota, que indica si queremos que se ajuste el valor de la nota de la actividad origen a la nota más cercana que coincida en la actividad destino según su escala de notas. Supongamos que en el destino tenemos una escala de notas que es discreta, es decir, que no acepta decimales. Y en el origen podemos o bien tener más de una actividad que traslade en nota y por ende nos puede dar su promedio un número con decimal, o bien podemos tener una sola actividad pero que tenga una nota con decimales. En ese caso el sistema dice, si en este parámetro decimos que queremos que ajuste la nota a la más cercana, entonces la va a ajustar y en este caso la redondeará a la nota más cercana. Si es un 750, redondea para arriba y quedaría un 8. Si decimos que no queremos que se ajuste, entonces al ver esta inconsistencia de una nota con decimales, tener que pasar una nota sin decimales, en ese caso pasa la equivalencia pero sin nota. Luego tenemos este parámetro que es equivalencia automática controlar correlativas. Básicamente nos indica que si queremos que cuando se dé una correlativa, cuando queremos que se dé una equivalencia por aplicación de matrices, se controle o no las correlativas de la actividad destino. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy por hoy este parámetro no funciona por sí solo, sino que requiere una personalización en el sistema. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una aplicación de matriz de equivalencias, el trámite de equivalencia se cierra automáticamente y al instante. Por lo cual el sistema no puede allí estar evaluando todas las correlativas que puede haber en la actividad destino, ya que las correlativas pueden ser no necesariamente actividades, sino requisitos que están en clase PHP y entonces no los está pudiendo procesar. En ese caso lo que se requiere es tener una personalización para que cuando se aplican las matrices, los trámites queden abiertos, no se cierren automáticamente, y entonces, antes de cerrarlos, poder hacer el control de las correlativas. Acá pasamos ahora ya a ver los parámetros que tienen más de un valor. En primer lugar vamos a ver el parámetro equivalencia automática pasar desaprobados, que nos indica si queremos que se puedan pasar equivalencias con resultado desaprobado. El primer valor es nunca se pasan equivalencias con resultado desaprobado. Y luego tenemos dos valores para pasar equivalencias con resultado desaprobado. Uno que nos indica que se otorga equivalencia con resultado desaprobado para todas las actividades del grupo destino, y otro que nos indica que se otorga la equivalencia con resultado desaprobado solo para la primera actividad del grupo destino. Esto tal vez con un ejemplo va a sonar más claro. Imaginemos que teníamos en un plan de estudio la actividad matemática que era anual, y por un cambio en la resolución, esa actividad pasa a ser dos actividades cuatrimestrales, matemática 1 y matemática 2. Entonces, nosotros podemos elegir aquí que creamos una matriz para poder pasar los resultados que tuvieron los alumnos en la actividad de matemática, pero ¿qué pasa con los que tienen un resultado desaprobado? Primero, si queremos que se pase el resultado desaprobado, y si se pasa, ¿cómo queremos que se pase? Que se reconozca como desaprobado tanto matemática 1 como matemática 2, o si queremos que solamente se pase el resultado desaprobado
para matemática 1. Esto se utiliza más que nada para poder mantener de una mejor manera el promedio del alumno y la cantidad de actividades que tiene reprobadas. Otro parámetro es equivalencia automática pasar regularidades. Este parámetro puede ser un poco complejo, pero préstenle mucha atención porque es muy importante este parámetro. Justamente nos hacen muchas consultas respecto a si es necesario crear una matriz para dar equivalencias totales y una matriz para dar equivalencias de regularidad. La respuesta es que no, y la clave está en este parámetro. Este parámetro básicamente lo que indica es si se pasan regularidades de las actividades origen del grupo de las equivalencias, y vamos a tener aquí 4 valores diferentes. Y vamos a ir viendo en un cuadrito cómo es que van funcionando estos diferentes valores en cada caso. Vamos a plantear un ejemplo de entrada, que es un grupo dentro de una matriz en el que tenemos Otra vez, con problemas técnicos. Bien, bueno, estamos en este ejemplo donde tenemos una materia que está aprobada y tenemos, por ejemplo, álgebra, que le vamos a dar una equivalencia total. En este caso, vemos que para todos los ejemplos que tenemos, la regularidad no se pasa nunca. Es decir, si está puesto el parámetro de esta manera, no importa cómo esté la regularidad o la aprobación de la materia, es indistinto, la regularidad no pasa nunca. ¿Estás de nuevo, Martín, ahí? No sé si se me escucha, me parece que no. Ahí está. Sí, ahí ¿Se me escucha? Porque yo veo... Ah, ¿y la pantalla pasó a la siguiente filmina? Sí, dale que va bien. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, en el segundo caso de los valores que podemos ponerle al parámetro es que se pasa la última regularidad vigente, se cumpla o no con la condición de la actividad de origen del grupo de equivalencias. En este caso, si el alumno... Ahí no se escucha. Bueno, si tiene regularizada la materia, sí otorga equivalencia, que es indistinto a cuál es el estado de si tiene la actividad aprobada la materia. Exacto. Más allá de si la tiene aprobado o no, mientras la tenga regularizada, se le va a dar una matriz, una equivalencia de regularidad para esa actividad. El tercer valor indica, se pasa la última regularidad vigente solo si la condición de la actividad de origen del grupo de equivalencias se cumple. Es decir, a diferencia del caso anterior, vemos que solamente se va a dar una equivalencia de regularidad si el alumno tiene a materia de origen tanto aprobada como regularizada. Es decir, si la tiene aprobada pero no la tiene regularizada, se le da solo una equivalencia total y no se le da equivalencia de regularidad. Si la tiene regularizada pero no la tiene aprobada, no se le da ningún tipo de equivalencia. En cambio, si la tiene tanto aprobada como regularizada, se le dan los dos tipos de equivalencia, la equivalencia total y la equivalencia de regularidad. Y nos queda el último valor que dice, se pasa la última regularidad vigente solo cuando el origen no se cumple. Se otorga, en este caso, una equivalencia de regularidad solo válida para correlativas. Y recordemos acá qué es esto de una equivalencia de regularidad para correlativas, que lo estuvimos viendo ya en el webinar anterior. Esto significa que no se le va a dar una regularidad de la actividad destino, sino que simplemente se las va a reconocer de modo ficticio, esa regularidad, cuando se quieran controlar correlativas de esa actividad. Es decir, supongamos que en este plan, además de álgebra 1, tiene álgebra 2, que entre sus correlativas dice que para cursar álgebra 2 tenés que tener regularizada álgebra 1. Una equivalencia de regularidad solo válida para correlativas, para el caso de álgebra 1, nos va a indicar que el alumno no va a tener álgebra 1 regularizada, pero sí va a poder inscribirse a álgebra 2, porque en el momento en el que el sistema controle las correlativas de álgebra 2, ficticiamente le va a decir, ok, álgebra 1 la tiene regularizada, pero solamente para ese momento.
Entonces, ¿cómo va a funcionar este parámetro con este valor? Si el alumno tiene matemática aprobada, pero no la tiene regularizada, solamente se le va a dar una equivalencia total. Si la tiene tanto aprobada como regularizada, se le va a dar la equivalencia total y la equivalencia de regularidad. Si no la tiene aprobada, pero sí la tiene regularizada, entonces no se le da ni una equivalencia total ni una equivalencia de regularidad, pero sí se le da este tipo especial de equivalencia de regularidad para correlativas. Es decir, que aquí el alumno no va a tener álgebra 1 regularizada, no le va a aparecer listada en el reporte de regularidades, pero sí va a poder inscribirse a álgebra 2 cuando quieran controlar las correlativas. En ese momento, de forma ficcional, le va a aparecer como regularizada álgebra 1. Pasamos ahora entonces a otro parámetro, que es equivalencia automática, pasar regularidades con nota. Básicamente lo que nos dice este parámetro es si cuando se pasan equivalencias de regularidad, queremos que las mismas se registren con nota o sin nota. El parámetro equivalencia automática trámites a generar por alumno, lo que nos va a indicar es cuántos trámites queremos que se generen cada vez que se aplican matrices de equivalencia. Y aquí tenemos 4 valores que van desde una mayor cantidad de trámites a una menor cantidad de trámites. El primero nos dice que se va a generar un trámite por cada actividad que se otorgue por equivalencia al alumno. Es decir, si un alumno se inscribe en una nueva propuesta, se corren las matrices, se le reconocen 5 actividades, se le van a hacer 5 trámites de equivalencia. El segundo dice un trámite por cada grupo de equivalencias que otorgue equivalencia al alumno. Es decir, si cuando se aplican las matrices se va a dar equivalencias por 3 grupos que componen esas matrices, se le va a dar 3 trámites de equivalencia, más allá de la cantidad de actividades que se puedan reconocer por grupo. El tercer valor dice un trámite por cada matriz de equivalencia que otorgue equivalencias al alumno. Es decir, si cuando un alumno se inscribe en una nueva propuesta, se aplican las matrices, ven que se puede aplicar una matriz de alcance entre propuestas y una matriz de alcance general, se están aplicando 2 matrices, por lo tanto se van a generar 2 trámites de equivalencia. Y el último valor dice un único trámite por alumno. Es decir, más allá de la cantidad de matrices, de grupos y de actividades que se le estén reconociendo a ese alumno, se le va a generar un único trámite de equivalencia. Otro parámetro es equivalencia automática vencimiento-origen. Este parámetro que nos va a estar diciendo justamente cómo se va a estar controlando el vencimiento de una equivalencia de regularidad cada vez que aplicamos una matriz. Es lo que les mostrábamos antes. Nosotros podíamos decir cuando damos una equivalencia de regularidad si queríamos que tuviera vencimiento o no. Si tiene vencimiento, con este parámetro vamos a ver cómo lo configuramos. Volvemos a nuestro ejemplo del grupo donde tenemos matemática en el origen y álgebra 1 en el destino, pero acá lo cambiamos para que sea condición regularizada y de una equivalencia de regularidad. La vigencia de las regularidades siempre se indica a través del parámetro CUR, cantidad de meses, vigencia de regularidad. Ahí lo que indicamos es cuántos meses de vigencia tiene una regularidad para que el alumno pueda rendir el final antes de que se le venza. Si nosotros, nuestro parámetro, el equivalencia automática, vencimiento origen, lo tenemos en el valor, el vencimiento se calcula en base a la fecha de equivalencia, entonces, en este caso, el alumno va a tener 12 meses para rendir el examen final de álgebra 1 a partir de que se le está dando la equivalencia. Es decir, nosotros le dimos la equivalencia el 1 de septiembre de 2020, va a tener tiempo hasta el 1 de septiembre de 2021 para rendir el examen final de álgebra 1. En cambio, si ponemos el parámetro en el valor de el vencimiento corresponde con el de la actividad de origen, el alumno va a tener 12 meses para rendir el final de álgebra 1 a partir del momento en el que regularizó matemática, que es la actividad de origen. Es decir, si nosotros decimos que el alumno regularizó matemática el 1 de marzo de 2020, luego el 1 de septiembre le dimos aplicamos esta matriz y se le dio la equivalencia de regularidad para álgebra 1, el alumno va a tener tiempo para rendir el final de álgebra 1
hasta el 1 de marzo de 2021, que ahí se cumplen los 12 meses desde que regularizó la actividad de origen. Esos fueron los parámetros que entran en juego en el circuito de matrices, y antes de finalizar y dar espacio para las consultas que tengan, queremos brevemente reforzar algunas de las dudas más frecuentes que nos hacen llegar con respecto a este circuito. Uno de estos es lo que nombrábamos sobre si es necesario tener una matriz de equivalencia para lo que es las regularidades y otra para las equivalencias totales, y les volvemos a repetir, no es necesario generar dos matrices, sino que se genera una única matriz, que es la que va a brindar las equivalencias totales, y a través de este parámetro que vimos de equivalencia automática pasar regularidades, nosotros lo podemos configurar para que, en caso de que el alumno, si no tiene la actividad de origen aprobada, pero sí la tiene regularizada, entonces se le dé en ese caso una equivalencia de regularidad. Y la otra idea que queremos reforzar es qué pasa cuando las actividades son las mismas. Es decir, supongamos que nosotros tenemos dos planes de estudio que pueden ser de la misma propuesta o de diferentes propuestas, y en cada uno de estos planes de estudio indicamos una actividad que hace referencia a la misma actividad en realidad. Nosotros dentro de administrar actividades descargamos la actividad matemática 1 con el código A001, en un plan de estudio la cargamos tal cual, y en otro plan de estudio la cargamos y le cambiamos el nombre, le pusimos matemática básica. Por más que le hayamos cambiado el nombre, por más que estén en diferentes planes de estudio, la actividad sigue siendo la misma, porque ambas están haciendo referencia a matemática 1, que es A001, la que cargamos dentro de administrar actividades. Por lo tanto, cuando la actividad es la misma, el reconocimiento siempre es automático. No hace falta acá generar una matriz de equivalencia. Un alumno que apruebe o regularice una de las dos materias, de las actividades, perdón, ese resultado también se le va a reconocer de forma automática en la otra, porque es la misma actividad. Esto es algo que lo tienen que tener en claro. No hay que crear matrices en estos casos. Eso es más que nada lo que queríamos mostrarle de lo que es el circuito de matrices de equivalencia. Sabemos que es un tema complejo y que puede costar en entenderlo, así que esto va a estar subido lo antes posible también en el micrositio para que puedan volver a verlo. Y abrimos entonces ahora el espacio para todas las consultas que tengan. Bien. Vamos, Martín, yo te las voy leyendo. Natalia Fernández nos pregunta, ¿a partir de qué versión está disponible la operación? Déjame que se me movió. La operación procesar matrices de equivalencia. Esa operación está disponible a partir de la versión 3.17.0. Fue un adelanto que se dio en esa versión. Bien. Bueno, Diego nos pide, quisiera ver cómo sería una matriz entre planes de la misma, entiendo, entre planes de la misma carrera o de diferente carrera. Propuesta formativa. Bueno, ese es un poco el ejemplo que ya vimos, ¿no? No sé exactamente a qué se está haciendo, a qué hace referencia Dios, si quiere verlo en el sistema. La verdad es que ahí vos, eso es uno de los alcances, ¿no? Cuando vos seleccionás el alcance. Exactamente. Voy a volver a compartir pantalla un segundo para volver a mostrar. Un ejemplo entre planes puede ser cuando una actividad, no sé, que se cursaba anualmente, se divide en dos actividades que se dictan cuatrimestralmente. Un caso de los más comunes. Entonces ahí una actividad del plan anterior daría como equivalencia las dos actividades del plan nuevo. Bien, claro. Nosotros tenemos diferentes alcances que pueden indicar esto que dice Diego. Uno es entre planes de otra propuesta, es decir, cuando estamos hablando de matrices que vinculan propuestas diferentes, o si no, entre planes de la misma propuesta, es decir, tanto en el origen y en el destino vamos a tener la misma propuesta y lo que va a diferir son los planes. En el origen vamos a tener, por ejemplo, un plan 2019 y en el destino el plan 2020. Y como dijo Ale, esto se suele dar mucho cuando hay algún cambio de actividades que pasaron de ser anuales a cuatrimestrales, o simplemente dijeron, necesitamos cambiar los códigos de las actividades, entonces crearon las actividades nuevamente, las pusieron en el plan destino, y en ese caso son actividades diferentes, porque las crearon de nuevo.
y entonces hay que crear matrices de equivalencias para esas actividades. Acá hay que hacer una aclaración que en estos casos, en el origen, supongamos que una propuesta tiene 3 planes activos. Yo defino una matriz de equivalencia para el último plan, el plan vigente, el actual, y en el origen puedo poner, o puedo crear dos matrices de equivalencias, una con cada plan anterior, o puedo decir que para todos los planes. ¿Sí? O sea que esa Exactamente. matriz aplica, no importa el alumno si viene del primer plan o del segundo plan, yo aplico esta matriz. Y eso mismo funciona para cuando es entre propuestas. Yo puedo definir como origen una propuesta, o puedo definir, no importa de qué propuesta venga, que sería similar a lo que sería una matriz general. El general. Bien. Exactamente. Bueno, vamos a otra pregunta. En Guaraní 2 solo se dan equivalencias automáticas a la matriz oficial y solo se puede cargar una matriz oficial. En Guaraní 3, ¿se pueden otorgar automáticamente más de una matriz? Creo que sí, no está ese control Sí, en el alta de matrices. Que yo No, no. recuerdo, vos podés poner la cantidad de matrices que quieres de aplicación automática. Y se evalúan Sí, todas de forma automática. Las que... no sé cómo es la diferencia bien con Guaraní 2, pero en Guaraní 3 podrías obtener varias matrices que se apliquen de forma automática. En forma manual, lo que le explicó Martín es cuando van a la operación de otorgar equivalencias, ahí cuando seleccionan qué tipo cuál va a ser el origen, si es por cambio de plan, porque cursada simultánea, y van a aplicar matrices, le va a mostrar todas las matrices, no solo la automática, sino también las manuales. En esa opción que está mostrando ahora Así es. Martín. En ese listado de matrices... Aquí en este caso teníamos solamente una sola, pero mostraría todas. Todas, la de aplicación automática o manual, y ahí eligen cuál quieren procesar, si hubiera más de una. De hecho, hay un campo, cuando te listan las matrices, hay una de las columnas que dice si es de aplicación automática o no la matriz. Bien. Hola a todos, soy Pablo de Unnova. Mi consulta es la siguiente. En una matriz con alcance entre planes de la misma propuesta, que se aplica de forma automática al momento de realizar un cambio de plano de versión, ¿está pensado que se puedan procesar las matrices para aquellas situaciones en las que después de realizarse los cambios de planes, a la matriz se agregan nuevos grupos, lo cual implica dar esas nuevas equivalencias a todos los que se habían realizado el plan de versión anterior, digamos? Para eso está la si operación de procesar matrices. Reprocesar. Exacto. Exactamente, porque como le mostramos, la aplicación automática matrices solo se produce en estos dos momentos. Cuando inscribimos al alumno o cuando realizamos el cambio de plano o versión del plan a los alumnos. O sea, ese cambio... En este caso, como nos dice el usuario, el cambio lo realizaron después, el cambio en la matriz, el agregar nuevos grupos, lo realizaron después de haber cambiado los alumnos de plan. Exacto. Entonces, para que ese cambio que realizaron en la matriz se procese, tienen que procesarlo manualmente ahí. Y ahí podrían utilizar esta opción que habíamos visto. Esperen que la busco, que debo tener por acá. Aquí. Que sería o cambio de plan de estudio o cambio de versión de plan de estudio. Bien. José nos pregunta... Perdón, en esa opción lo que hacen es seleccionar a qué grupo de alumnos le van a aplicar la matriz, y en este caso, bueno, elegirán los alumnos de esa matriz al que le agregaron el nuevo grupo de equivalencias. Bien. José pregunta con respecto a la fecha de aprobación, aprobación por equivalencia de la materia, destino, ¿qué fecha se le aplica? Bueno, eso es lo que habíamos visto del parámetro, ¿no? Depende cómo se configura... No, perdón, la fecha es la fecha actual. Cuando es aplicación automática, la fecha actual. Cuando es por la operación de otorgar equivalencias, por defecto pone la fecha actual, pero la pueden cambiar. Ahí va. Recuerden que... En realidad, en otorgar equivalencias, por defecto, cuando cargas, te carga la fecha del número de resolución, pero vos lo podés cambiar. Pero tanto en la aplicación automática como en procesar matriz de equivalencia, te da las equivalencias con la fecha actual, la fecha en la que se está aplicando la matriz. Recuerden que si en el analítico quieren ver la fecha origen,
Eso se puede personalizar y pueden mostrar la fecha origen que dio a esa equivalencia. Por ejemplo, si fue un examen que dio origen a esa equivalencia, pueden mostrar la fecha origen. Creo que en las equivalencias internas en el analítico se está mostrando el origen. ¿Qué materias le dieron origen a esa equivalencia? ¿Qué exámenes, qué promociones o qué otras equivalencias, ¿no? Sí, está la posibilidad de mostrarlo en el analítico, en el defecto. O sea, en la equivalencia automática siempre queda registrado qué fue lo que dio origen a esa equivalencia. Si fue una cursada, si fueron exámenes finales, fueron promociones. Esos datos quedan registrados en el trámite de equivalencia que se genera. Con lo cual esa información está disponible en el caso que lo quieran visualizar en alguna certificación, en el analítico, en un reporte, donde sea. Bien, Perfecto, perdón, Seba, hay una pregunta de Jorge que dice, en el último ejemplo, cuando una actividad está en dos propuestas distintas, pero no quiero que se aplique automáticamente, ¿hay una forma de que no se comporte así guaraní, es decir, que no se aplique automáticamente la equivalencia? En realidad acá, lo de hablar de una equivalencia es de alguna manera un detalle, porque en realidad no es que se está aplicando una equivalencia. La materia, la actividad, si es la misma en las dos propuestas o los dos planes o lo que sea, tiene validez, ¿sí? No existe un trámite de equivalencia en sí, sino que la actividad está pegada al alumno y el alumno se la lleva aprobada a todos los lugares donde vaya y tenga esa misma actividad siempre y cuando esté vigente. ¿Existe la pregunta de si existe una forma de evitar este comportamiento? Sí, existe una operación que permite efectuar la validez de una actividad que es común a varias propuestas. ¿Lo recomendamos? No. Esa es la realidad. Recomendamos que no usen eso y que traten de que si la actividad es común la pueda llevar a todos lados, porque en el otro caso, si no, la actividad no sería común. Existe una operación para eso que nosotros incluimos porque sabemos que esos casos excepcionales existen. No recomendamos su uso como una práctica habitual. Esa sería la respuesta. Bien, a ver, le voy a habilitar el micrófono a Fernando, que estaba diciendo que prefería preguntar oralmente. Sí, después tenemos en YouTube también una pregunta que es bastante extensa, la estoy dejando para el final, no es que no la vimos. Bueno, ahí También habla de correlativas. Bueno, tenemos. Ahí está Fernando, puedes hacer Hola, la buenos pregunta. días Martín y equipo. Bueno, nosotros tenemos una actividad que en el grupo origen tiene una equivalencia en el grupo origen tiene dos actividades, pero para que se dé la equivalencia alcanza con el cumplimiento de una sola. O sea, no sería un I, sino un O. Yo supongo que cuando uno define grupos es para que sea I, que se cumplan todas. Entonces, lo que habíamos pensado nosotros era armar dos grupos distintos. Uno que sea el origen 1 al destino 1 y otro que sea el origen 2 al destino 1. Sí, es la forma en ese caso, la forma de definirlo. El proceso que hace, toma de una matriz, dice, bueno, ¿qué grupos están activos que debo aplicar? Bueno, empieza con el orden que se haya encargado. En ese caso evalúa el primero, si el alumno ya tenía aprobada esa materia, se le otorga la equivalencia. Cuando va a evaluar el segundo grupo de equivalencias, supongamos que también la tiene aprobada la materia, dice, le tengo que otorgar esta equivalencia, la misma. Pero como ya se la otorgó en la evaluación anterior, no la vuelve a otorgar, la otorga una sola vez. Clarísimo, muchas gracias. En ese caso, cuando son O, son grupos diferentes. Sí. Perfecto. Bueno, el parámetro, nos pregunta José, si el parámetro equivalencia automática a controlar correlativa se aplica también para el caso de las matrices de cuando se aplica de forma manual a un alumno en particular. Sí, ahí no, este parámetro no tiene efecto. Lo que sí tiene efecto, se corren correlativas en esa operación, pero configurando el requisito de controlar correlativas, como están los requisitos en la inscripción a examen o a cursada. Si van a la operación de otorgar equivalencias, podrán configurar el requisito de controlar correlativas a equivalencias totales, a equivalencias de regularidad o equivalencias parciales. Eso es configurar. Así es, cuando utilizan la operación de otorgar equivalencias,
tienen que prestar atención ahí también a los parámetros que vimos en el webinar anterior para equivalencias manuales, porque en realidad ahí la opción de aplicar matrices lo que hace es evitar la carga manual de los datos de las equivalencias que vamos a dar, porque esos datos en realidad ya los cargamos en las matrices. Eso es básicamente lo que es la operación, pero en realidad está generando un trámite de equivalencia concreto para un alumno, por lo cual ahí se rigen también los parámetros que vimos en el webinar anterior. Perfecto. Bien. Bueno, Fernando dice, hice una lista de 5 preguntas, el resto las contestaron en forma muy clara, todas en la exposición. Gracias. Bueno, suponemos que tanto Fernando como cualquiera que se quede con alguna pregunta pendiente, nos la pueden hacer llegar, como saben, siempre a través de las vías habituales. Pueden postearlas en el foro o bien nos las pueden enviar por mail a guaraní@ciu.edu.ar. Bien. Si no hay más preguntas Sí, en este está momento... está la de YouTube. Ale, no sé si vos la estás mirando también. No. De Juan Manuel dice, ¿qué situación ocurre cuando la matriz es de 2 orígenes a un destino con el arrastre de notas en la cual tiene aprobada solo una de ellas? Esa es una de las preguntas que nos está haciendo. Si es de 2 orígenes a un destino, entiendo que no te da la aprobación si no tenés todo el grupo aprobado. Esa sería la respuesta. ¿No? Efectivamente. Si están en el mismo grupo, o sea, las dos actividades son 2 matrices como las dos origen. Bien. Perdón. Después otra pregunta dice, ejemplo, base de datos, esto no lo estoy entendiendo. Ejemplo, base de datos 1, nota 8, base de datos 2, nota 2, equivalencia por matriz de la materia base de datos. Base de datos. No, está bien. Ahí No yo termino de entender el ejemplo si es... Entiendo que son 2 materias, base de datos 1 y base de datos 2. Claro, no se aplicaría al grupo, es exacto, claro, es un ejemplo de lo que pregunta anteriormente. Un origen, 2 orígenes a un destino con una de los 2 orígenes aprobado y el otro desaprobado. No, ahí no se cumple. Claro, imagino que es como el grupo 2 de acá. Cuando decimos el grupo origen cumplido, es todas las actividades que se cargaron en ese grupo. Si dijeron, si es base de datos 1 aprobada, base de datos 2 aprobada, tienen que estar, para que se otorgue la equivalencia, tienen que estar las 2 aprobadas, base de datos 1 y 2. Lo que dice es que en Guaraní 2 no sucede, que si aplico la matriz automática, luego aplico manualmente. En el caso que haya desaprobados, reescribe los desaprobados. ¿Que vuelve a pasar los desaprobados? No sé, No sé cómo funciona en Guaraní 2. Acá los desaprobados se pasan una sola vez. Claro, sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Reescribe los desaprobados, se pasan una sola vez. Bien. Bueno, yo entiendo que... Hay otra pregunta de Pablo. Nos dice... Pablo Gómez de Unnova nos dice, en la operación procesar matrices de equivalencia, ¿en qué versión se agregaron las opciones de aplicar por cambio de plan o cambio de versión? 3.18, creo. En 3.18, porque la primera versión salió con exámenes y cosas y promociones. Que es la que salió en 3.17 y después claro, la 3.18 se agregó a la 3.18, exactamente. Las otras 2 opciones. Así de tener que cambiarte versión, Pablo. Todos a 3.18.1. Todos a 3.18. Por favor. Bien, bueno, si no hay más preguntas, damos por concluido este webinar. Les recordamos que entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre se va a estar celebrando el taller anual. Obviamente este año va a ser virtual. Nosotros particularmente vamos a participar de varios espacios de integración y también, como siempre, vamos a tener algunos espacios dedicados a temas puramente de CIU Guaraní. Los invitamos a todos a participar. Hernán, el temario está... El temario está... A caer, ¿no? Ya sí, la agenda ya está publicada en el portal comunidad. Seguramente ya habrán recibido la invitación.
Esto obviamente vamos agregando cosas en la medida que vamos teniendo definiciones. Ya pueden ver hoy la agenda con todas las charlas, con los espacios de integración, con los espacios específicos de los sistemas. En cualquier momento van a estar saliendo también las agendas de los comités particulares de los sistemas, que en este caso van a ser más breves, van a ser espacios de 1 hora 45. En nuestro caso, si mal no recuerdo, es el miércoles o el jueves, lo van a ver en la agenda. Y también recordarles que hay un montón de temas que son de integración, que de repente no son específicos de guaraní, en los cuales pueden participar. Y también para cerrar, recordarles que todos los webinars, como todas las capacitaciones virtuales que estamos brindando, quedan subidas y disponibles y accesibles desde el micrositio de Guaraní, donde tienen todas las capacitaciones, incluso con el orden sugerido en que deberían realizarlos. Así que bueno, les agradecemos que hayan participado y los invitamos a participar del taller anual. Bien, acá nos confirman que es el miércoles 2 de diciembre a las 9 de la mañana en el comité de Guaraní. Perfecto. Sí, por un momento debe ser el jueves, pero no es el miércoles. Es el miércoles, bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este webinar, por seguir capacitándose. Seguimos en contacto a través de las vías habituales y nos vemos, nos volvemos a contactar en esa semana entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre en el marco del taller anual. Chau a todos.